Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde a este día, sábado, que es el día, espérenme tantito para ver el calendario, el día 21 de septiembre. Entonces, para comenzar, pues vamos a hacer una oración y las invito a que con toda humildad y con toda reverencia la hagamos y vamos a hacerla, mis hermanas. Padre Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido la vida, porque tu gran misericordia y amor nos ha alcanzado y nos ha llenado de bendiciones, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sin ser merecedores, tu amor siempre nos llena nuestra vida y nos das lo necesario, Señor. Muchas gracias y también te pedimos, Señor, que seas con todas y cada una de mis hermanas que siempre tienen ese corazón dispuesto para escucharte, para atender tu voz. Te pedimos, Señor, que en esta noche derrames de tu Santo Espíritu para que podamos discernir tu palabra, para que podamos siempre extraer todo lo bueno, todo lo positivo de las Sagradas Escrituras, porque sabemos que es un manual de vida y que si nosotros lo llevamos a nuestra vida diaria, Señor, pues siempre vamos a estar llenos de paz, llenos de tranquilidad, Señor, y vamos a poder sobrellevar nuestra vida. Te pido, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que llenes cualquier necesidad que tengamos, Señor, para que nosotros podamos estar siempre atentas a escuchar tu voz, Señor. También te pido que seas con mis hermanas, que si hay algo en su corazón que les impida atender a tu voz, Señor, yo te pido que suplas esas necesidades. ¿Para qué? Para que ellas puedan atender tu llamado, para que ellas puedan tener todos sus sentidos puestos para hacer tu voluntad. Te pido también, Señor, que si existe alguna enfermedad, tanto física como espiritual, yo te pido que seas con ellas, que tú les des la fortaleza, les aumentes la fe para que puedan sobrellevar esas enfermedades, Señor, porque sabemos que como carne pues no estamos exentos de que nos venga alguna enfermedad, pero sabemos que confiamos en ti y que tú nos darás la fortaleza, nos darás la paciencia y has de abrir nuestros ojos y nuestros sentidos para que podamos nosotros aprender de todas las situaciones adversas. También te pido, Señor, que seas con la humanidad y si nosotros somos instrumentos tuyos, Señor, permítenos mostrar al mundo tu amor, tu bondad y no que ellos vean nuestras imperfecciones, Señor, sino que por el contrario vean siempre tu obra grande y magnífica que has hecho en nuestras vidas. Te pido esto, Señor, juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, sino por los méritos incontables, inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con la escuelita que tiene como título el papel del esposo. Ya veíamos en la escuelita pasada, pues el rol de la esposa y en esta ocasión pues le va a tocar el rol o los diferentes roles que ocupa el esposo. Y dice el objetivo, reflexionar sobre el papel bíblico que tiene el esposo en la familia, destacando la importancia del respeto mutuo y el amor en el matrimonio. Bueno, pues vemos que nosotros para poder atender a los diferentes papeles o roles que hace un esposo, pues tenemos que acudir al manual, a este manual que se llama Biblia y que Dios nos va a determinar qué es lo que, las funciones que va a desempeñar el varón en el matrimonio. Y dice que también hay que rescatar la importancia del respeto y del amor. Dice vamos a tener una lectura bíblica que es en primera, primer, primera de Pedro, capítulo 3 del 7 al 9. Y vamos a leerlo y dice de la siguiente manera. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que para que heredaseis bendición. Amén. Bueno, pues aquí el apóstol Pedro nos dice que pues nosotros somos juntamente herederas con los varones y que el trato pues debe de ser cordial, debe de ser en amor, en fraternidad, en compasión, en misericordia. Y dice que tiene que comportarse de esta manera, ¿para qué? Para que no sean estorbadas las oraciones. Es decir, que el trato muchas veces tiene que ser de esta manera, como lo dice el apóstol Pedro. El trato hacia la mujer pues tiene que ser con misericordia, con compasión, con amor, porque nos va a impedir comunicarnos con nuestro Dios. Es decir, el varón, si hay algún comportamiento erróneo, Dios no va a escuchar esa oración. Entonces, aquí lo que nos quiere decir el apóstol Pedro, que es importante el trato que nosotros tengamos, porque puede ser un impedimento para que Dios no nos escuche. Entonces, hay que, en primera instancia, reflexionar cómo está nuestro trato con los demás. Y aquí pues habla del marido hacia la mujer. Igual, también de la mujer hacia el marido, cómo está nuestro trato. Porque si nosotros hay un comportamiento errado, pues Dios no nos va a escuchar. Es un impedimento, es algo que nos impide para comunicarnos con Dios. Y dice el texto para memorizar, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y es el que le da la salud al cuerpo. Efesios 5:23. Amén. Es decir, si el marido está sano, el cuerpo está sano. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Es decir, es el que va marcando siempre a la familia, es el que de algún modo sostiene a la familia ahora sí que en colaboración con la mujer. Ambos son importantes dentro del matrimonio y dentro de una familia. Si alguno de ellos falla, pues el matrimonio no funciona. Esa familia no va a funcionar. Dice el tema bíblico, empieza así. En nuestra última sesión exploramos la interdependencia entre el varón y la mujer, destacando cómo cada uno desempeña un rol vital tanto en la familia como en la sociedad. Recordemos lo que nos enseña Primera de Corintios 11:11 y 12. Pero ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque así como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Pero todo procede de Dios. Esta esta recíproca dependencia es fundamento de una relación armónica y complementaria. Es decir, que para de algún modo que existiera la humanidad, pues fue necesario el hombre, pero también fue necesaria la mujer. Entonces, de algún modo hay esa interdependencia entre ambas, entre el hombre y la mujer. Y pues aquí lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice que hay esa dependencia, pero que es un fundamento para la familia. Es decir, deben de existir tanto el hombre como la mujer. Dice Efesios 5:23, refuerza la idea del esposo como cabeza del hogar, comparándolo con Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Este versículo nos insta a comprender que el liderazgo del esposo debe ejemplificar las enseñanzas y el carácter de Jesús. Por esta razón, el papel del varón dentro de la familia debe demostrar amor, integridad, lealtad y compromiso firme con la palabra de Dios. Dice en Efesios, me gustaría leer esos pasajes para que veamos el, cómo debe de ser el esposo bajo la luz de las escrituras y que de algún modo tenemos
ejemplos, como lo vamos a ver en el caso de Jesús hacia la iglesia, dice que él está preparándose para casarse con la iglesia. Y dice Efesios capítulo 5 versículo, vamos a leer desde el 5:21 en adelante. Dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Esa es una cualidad que tiene el esposo, es entregar su vida por ahora sí que por la esposa. Dice, para santificarla es una cualidad que tiene el esposo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, los dos van a trabajar para esa santidad, para lavarse en el agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Es decir, las cualidades de un esposo es esta. Dice, pues sí se van a santificar ambos a través de la palabra de Dios y dice también, dice, se ama como si amara su propio cuerpo. Y recordemos que en el libro de Génesis nos decía pues que ya no son dos, ya no son dos, es una sola carne. Entonces dice, por lo tanto, en ese sentido, pues tiene que cuidar su cuerpo. Dice, nadie aborrece su propia carne, sino antes dice que la cuida, la sustenta para poder mantener su cuerpo. Entonces, de esta manera también el varón tiene que ser con la mujer. La debe de cuidarla, ante todo, amarla, cuidarla para poder lograr esta santificación. Ambos deben de lograr esta santificación a través de la palabra de nuestro Dios. Y dice, es crucial entender que ser cabeza del hogar no implica autoritarismo, ni mucho menos violencia según Primera de Pedro 3:7. El esposo debe tratar a su esposa con honor y comprensión, reconociendo que ambos son herederos de la gracia. Este trato respetuoso debe extenderse a todos los miembros de la familia, reflejando el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:39. Que en este párrafo lo que podemos rescatar, tanto en el anterior, nos dice el varón es una pieza importante en el hogar porque va a marcar este liderazgo en- para poder dirigir su hogar, pero este liderazgo debe de estar en función del amor, de la integridad, de la lealtad y del compromiso. Y nos da la cita de Primera de Pedro 3:7, donde debe de reconocer que la esposa también es heredera. Es decir, la palabra de nuestro Dios también a la mujer le alcanzó y somos herederos juntamente con los varones. Por lo tanto, tenemos que tener ese amor. ¿Y cómo vamos a demostrar el amor? A través del trato hacia la mujer, hacia sus respectivas esposas. Dice Mateo 22:39, dice de la siguiente manera. Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Es decir, significa el amor. Ante todo, en esta es importante que para poder desempeñar el rol del varón, siempre debe de haber el amor, tanto el de la esposa hacia el esposo como el del esposo hacia la esposa. Y dice
nos va aquí a mencionar el ejemplo de Ruth con vos. Si la historia de Ruth y vos nos ofrece un excelente ejemplo de estas virtudes, vos, al mostrar compasión y bondad, estableció un hogar alineado con la voluntad divina. Su actuar no solo refleja las cualidades deseables en un esposo, sino que también establece un modelo a seguir para nuestras hijas en la elección de sus futuros compañeros de vida. Y yo aplicaría también, pues, que también para los varones, ¿no? Para sus hijos varones, si nosotros como esposas, nuestro trato es cordial, es de amor, es de respeto, pues ellos van a aprender así, a tratar a sus esposas. Y nos menciona aquí de la bondad, de la lealtad que tenía vos. Y vemos que al inicio de la historia, pues vos siempre fue una persona bondadosa. Y la desarrolló a través de la ley, porque dice que él pues tenía su campo con trigo y dice que él iba dejando espigas para los pobres. Entonces quiere decir que pues cumplía con los mandamientos de nuestro Dios. Otra parte que también vemos el cumplimiento de la ley es cuando decide redimir a Ruth. Entonces, porque él pues tenía la libertad de elegir si redimirla o no. Sin embargo, vemos que él era una persona celosa de la ley, pero así como era celosa de la ley, siempre practicó la bondad, siempre practicó el amor hacia Dios y esto logró que pues de algún modo impactara a Ruth. Entonces, dice, con esto podemos definir que sus hijos copiaron sus ejemplos. Bueno, pues seguimos con el siguiente párrafo que dice de la siguiente manera. Si el reconocimiento del papel del esposo dentro del diseño divino es esencial no para juzgar, sino para entender el estándar que Dios ha establecido para la familia. Este conocimiento nos anima a buscar una mejora continua en nuestra relación con Dios, lo que a su vez enriquecerá nuestra vida familiar como iglesia. Debemos ofrecernos apoyo mutuo buscando asesoría espiritual y profesional cuando sea necesario. Proverbios 31 y Efesios 5. Bueno, pues aquí lo que nos dice es el diseño de bueno, más bien las funciones tanto de la mujer como del hombre, pues Dios las estableció desde un principio y nosotros debemos de estar en esa búsqueda constante porque nosotros desempeñar de manera correcta las funciones que Dios nos ha determinado nos va a permitir tener una buena relación con Dios. Y esto también lo vamos a ver en la lectura de Efesios 5 y Proverbios 31. Proverbios 31 pues habla de la mujer, que es una mujer prevenida, es una mujer que cuida a su familia, es una mujer que trabaja diligentemente por su familia, por mantenerla unida. Y en Efesios 5 pues vemos que también el marido pues tiene que tener el amor hacia su familia, que la cuida, que la protege. Entonces, ambos roles, si podemos darnos cuenta, pretenden el cuidado del hogar y siempre basado en el amor. Y con ello, los demás frutos del espíritu que se van dando, como la paz, como la misericordia, la bondad, la lealtad. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a aprender esas funciones en base al diseño de nuestro Dios. Y vamos a leer por último el último párrafo. Dice, Dios nos ha llamado a vivir una vida plena y bendecida, y para ello es necesario abrir nuestros corazones y permitir que su guía moldee nuestro hogar. Oremos para que nuestro matrimonio se fortalezca día a día y para que como esposos y esposas podamos reflejar el amor y la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que orar por nuestras familias, por nuestro matrimonio, para que podamos de algún modo saliendo, ir saliendo y sobre todo por nuestros hijos, por nuestro hogar. Y dice Salmo 127:1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, de Dios está el edificar nuestra casa, pero nosotros tenemos que encomendarnos a nuestro Dios para que podamos
de algún modo edificar nuestro hogar. Y dice Proverbios 24, perdón, Salmo 128 del 1 al 4. Se bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Podemos ver en estos textos que el temor a nuestro Dios, el amor a nuestro Dios nos va a permitir tener nuestro hogar, nos va a permitir tener una familia sana. Y dice Proverbios 24, 3 y 4. Dice de la siguiente manera. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amén. Es decir, nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios esa sabiduría y esa prudencia que nos permita mantener nuestro hogar. Y en las Sagradas Escrituras podemos ver algunos ejemplos cuando realmente no tenemos como que el diseño correcto, las funciones correctas. Y vamos a ver, ya se lo citaba en en otra escuelita, por ejemplo, en el caso de David, eh, sabemos que tuvo muchas mujeres. Tuvo a Git, tuvo a Betseba, tuvo a Abigail, tuvo varias. Y con ellas, pues, a su vez también tuvo mujeres. Digo, tuvo hijos e hijas. Y por ejemplo, vamos a ver el caso que pasa con Adonías. Dice, el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, dice, y su padre, hablando de Adonías cuando él usurpa el trono, dice el versículo 6, y su padre, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Amén. Es decir, su padre nunca le reprendió o veía ciertos comportamientos como este de quitar el trono a su papá estando aún vivo, eran conductas que no solamente en ese momento se manifestaban, sino que ya había tenido otras conductas extrañas y dice que su padre nunca le entristeció, es decir, nunca lo reprendió, nunca le hizo algún comentario. Sin embargo, vemos el caso contrario con Salomón. Con Salomón le da todas las recomendaciones de que guarde los mandamientos de Dios, que mientras él tenga ese temor a Dios, pues su reino va a ser firme. Entonces, vemos que tanto la función del papá como de Betseba, en este caso, pues contribuyeron, porque tanto David tenía ese temor a Dios como Betseba, y se dejaban guiar por la palabra de nuestro Dios, porque si podemos ver en el primer libro de Reyes, Betseba atiende a la voz del profeta Natán y hace todo lo que el profeta Natán le dice. Entonces, quiere decir que era una mujer temerosa de Dios y de algún modo ambos contribuyeron en la educación de David, perdón, de Salomón. Y dice Proverbios capítulo 1, cómo lo expresa Salomón. Dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Amén. Es decir, Salomón por experiencia dice, tuve buen padre que me dio consejos acerca del temor a Dios, del amor, que permitieran tener mi reino firme. Si yo seguía los mandatos de Dios, todo iba a fluir de manera correcta. Y pues su mamá le dio esa dirección, ese amor hacia Dios, ese temor hacia Dios. Y dice también Proverbios 6:20 de la siguiente manera. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Amén. Y estos principios David se los encargó a él. Cuando él fue rey sobre Israel, le dijo, guarda los mandamientos y de algún modo vas a tener tranquilidad. Y eso lo vamos a poder encontrar en el primer libro
Reyes capítulo 3 dice de la siguiente manera. Más bien es primer libro de Reyes capítulo 2 dice, y llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Es decir, Dios manda, aconseja a David y David aconseja a su hijo, pero también su mamá pues tuvo mucho que ver en esa instrucción. Y también podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 2 también otro varón que no tuvo tampoco o no se deja ver que haya tenido la madre alguna intervención en los hijos y vamos a ver otro hombre que también tuvo este problema. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 2 versículo 22 al 25 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, aunque habló Eli con ellos acerca de estos malos procederes, pues ellos realmente no hacían caso. Y vemos en primer libro de Samuel, capítulo 3 versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Amén. A veces, como padres, pues nuestro hogar se derrumba porque nosotros a veces vemos a nuestros hijos hacer cosas incorrectas o que están violando las leyes de nuestro Dios y no hacemos nada para estorbarlos, para reprenderlos. Él únicamente habla con ellos y sin embargo, pues ellos no le hacen caso, no le hacen caso a él. Entonces vemos que ahí también pudo haber faltado algo por parte de la esposa de Eli y vemos que lo importante que es que ambos estén en la educación de los hijos, ¿no? Y que de algún modo ambos deben de estar en la misma línea tanto de santidad como de acatar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos tener un hogar feliz, un hogar tranquilo. Y también vemos otro ejemplo con nuestro Dios. Nuestro Dios también fue un esposo para el pueblo de Israel. También tenía esta parte o tiene esta parte de cuidado con el pueblo de Israel. Y dice Isaías capítulo 54, versículo 5, dice de la siguiente manera, Isaías 54 versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste, de espíritu te llamo Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Amén. Es decir, Dios fue un esposo para el pueblo de Israel, a pesar de todo de lo malo, porque dice allá en Jeremías capítulo 2 vemos el comportamiento del pueblo. Es decir, aunque Dios
siempre hubo hacia el pueblo de Israel esa protección, ese cuidado, ese amor. El pueblo, como esa esposa, no lo percibió, no lo valoró. Dice Jeremías capítulo 2 del 1 al 7, dice, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comiesen su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Amén. Es decir, el pueblo de Israel, a pesar de que Dios los trae por un desierto, los protege, dice, los introduce a una tierra próspera, una tierra de abundancia, el pueblo no lo valoró y dice que hallaste en mí que te alejaste. Por lo tanto, Él nos da un ejemplo de un esposo hacia el pueblo de Israel. Dios siempre fue con el pueblo de Israel en ese momento, fue misericordioso, fue compasivo, fue tolerante, fue paciente con ellos, porque a pesar de todas las cosas que hicieron, Dios siempre tuvo misericordia y ha tenido misericordia de ellos. Por lo tanto, nos enseña esta función que tiene el esposo con la mujer, de ser misericordioso, de proteger, de amar, independientemente a veces de los errores que como seres humanos podemos cometer, porque al final del día siempre debemos de aplicar la compasión y la misericordia, así como nuestro Dios la usa con el pueblo de Israel, así como Jesús también es ese esposo para la iglesia, donde cuida, donde ama, donde protege, donde perdona. Y no con esto quiero decir que vamos a estar constantemente pecando. Sin embargo, hace uso de la compasión y de la misericordia para que nosotros sigamos adelante y para que nosotros valoremos ese amor que nuestro Dios nos da. Entonces, si nosotros estamos en un matrimonio, tenemos que seguir el consejo de nuestro Dios. En este caso es la función del esposo con respecto a la esposa. Y vemos tanto en las cartas de Pedro como en las cartas del apóstol Pablo que el cuidado, el trato, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener una buena relación con nuestro Dios. Si nosotros tratamos mal a nuestra esposa, pues nos va a ser impedimento para tener esa comunión con Dios. Al igual que la mujer, si hay eh, un, un trato no cordial, un trato que nosotros queramos de algún modo ser autoritarias, porque hubo un caso también en el pueblo de Israel donde quien realmente ejercía el poder, pues era la esposa, en este caso la esposa de Acab, rey de Israel, ¿no? Jezabel. Entonces realmente vemos cómo los roles se invirtieron y totalmente Acab termina de algún modo sin autoridad, prácticamente haciendo lo que la esposa decía. Y esta esposa pues no tenía el temor de nuestro Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues acarrió al pueblo también a la idolatría. Entonces, si nosotros no tenemos bien definidos las funciones que tenemos que hacer en el hogar, pues a nosotros, a quienes nos vamos a, a, a traer o los vamos a acarrear en nuestros errores son a nuestros hijos. Entonces es por eso importante que nosotros conozcamos las funciones tanto del esposo y de la esposa para que podamos llevar un hogar en armonía y sobre todo porque nuestros hijos vean
el trato que nosotros tenemos como hijos de Dios, como cristianos, y que ellos a su vez lo repliquen cuando ellos se casen y puedan de algún modo formar a sus hijos de manera correcta. Entonces, realmente nos da muchas enseñanzas en la palabra de nuestro Dios acerca de las funciones del esposo. Aquí abarca esta parte de protección, esta parte de temor a Dios, del amor, y que de algún modo si nosotros tenemos un matrimonio firme y estable, pues nuestra familia va a estar bien, va a estar, y como lo dice el texto, ¿no? Si la cabeza dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si la cabeza, que es el varón, está sano, es una persona leal, es una persona que se santifica, el cuerpo también lo va a estar. Y también va a estar su esposa y sus hijos. Dice la actividad en la iglesia. En esta ocasión, para dar continuidad la construcción del periódico mural y la línea del tiempo, elaboren una lista ilustrada de las cualidades bíblicas que debe de tener un esposo. Además, cada una de las hermanas escribirá en una nota adhesiva o en un pequeño papel un compromiso personal que podrá ser guiado a través de las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo apoyar a mi esposo? ¿Y qué consejo les daría a las generaciones futuras? Realmente, en esta actividad que nos piden, pues es también nosotros hacer una reflexión. Es decir, ¿qué estoy haciendo para apoyar a mi esposo, para poder sacar a mi hogar adelante? ¿Y qué consejo les podría dar a estas generaciones? ¿Por qué? Porque a veces el matrimonio no es nada sencillo. Sin embargo, muchas de ustedes han de tener algunas sugerencias o algunos comentarios, porque a veces aprendemos de los errores que hemos cometido, pero que a algunas de mis hermanas que comienzan o que se acaban de casar les serviría de mucho. Entonces, realmente es como una reflexión de lo que de las hermanas que en estos momentos a lo mejor tengan 10 15 años de matrimonio, algunas que apenas comienzan y que les sirva a esas generaciones, que no cometan los mismos errores que a lo mejor en un momento yo cometí, o que a lo mejor llegué con mi esposo al conocimiento del evangelio, y que de algún modo nosotros vamos aprendiendo, y a veces es complicado porque nuestros hijos ya crecieron, y el llegar al conocimiento, el llegar a esta parte de conocer las leyes de nuestro Dios, de aplicarlas, pues realmente pues es complejo cuando los hijos ya están creciendo. Entonces, creo que nos puede servir esta parte de estas preguntas de reflexión para que cada una de nosotras, pues de algún modo, empiece a autoanalizarse. ¿Qué hemos hecho para que de algún modo como familia podamos salir adelante? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Qué áreas de mejora tenemos? Y que las Sagradas Escrituras nos ayudan para impulsarlas. Y pues los consejos que no están por demás a las generaciones futuras a quienes empiezan, y que estos consejos les pudieran ayudar para sobrellevar las situaciones complicadas de vivir de vivir en matrimonio. Bueno, mis hermanas, esperando que sea de utilidad la escuelita, pues vamos a despedirnos con una oración, y pues vamos a hacerla con toda humildad y con toda reverencia. Dios Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque en estos momentos nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Señor, porque tú a través de las Sagradas Escrituras nos has mostrado todas las funciones que como mujeres y como hombres tenemos, Señor. Te pido que nos des de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu sagrada voluntad, para que nosotros lo podamos llevar a nuestra vida diaria y podamos siempre tener familias sanas y fortalecidas. Permítenos, Señor, siempre ser mejores delante de ti, poder desempeñar de manera correcta
las funciones que tú nos has determinado. También te pido, Señor, que no- a, a nuestras hermanas que a lo mejor tengan problemas en sus matrimonios, yo te pido por ellas. Te pido que les des la sabiduría, la paciencia y todo lo que ellas requieren para poder llevar su matrimonio, para que puedan tener familias saludables, porque sabemos que en ocasiones nos resulta difícil cambiar ciertas situaciones que de familia traemos, porque a veces llegan matrimonios jóvenes al conocimiento de tu palabra y pues cada uno trae su forma de vivir. Sin embargo, sabemos que cuando te aceptamos como nuestro hacedor, como nuestro Dios, pues nos sujetamos a tu voluntad, nos sujetamos a ese conocimiento que a través de tu Hijo Jesús nos has dado. Te pido que seas con ellas, que les aumente su fe para que puedan ver todo aquello que esté incorrecto y poder transformar nuestros comportamientos cerrados a comportarnos de la manera adecuada. Te pido que nos permitas escuchar, que nos permitas expresarnos de manera correcta, Señor, y que sobre todo llenes nuestro corazón de amor para que podamos nosotros tener un hogar y, y podamos ayudar a nuestros esposos de manera correcta, Señor. Te pido también, Señor, que nos dotes de todo lo que necesitamos para poder sacar a nuestras familias adelante, porque sabemos que nos estamos en el mundo, sin embargo no somos del mundo, pero hay ciertas situaciones que a veces se permean en la iglesia. Y nosotros, Señor, sabemos y entendemos que somos un pueblo singular y que nosotros no estamos guiados bajo tu voluntad. Te pido, Señor, que les ayudes a mis hermanas, que nos ayudes a tener familias sanas. También te pido, Señor, que bendigas a sus esposos, que también les des de tu Santo Espíritu para que puedan siempre desarrollar esas funciones que tú les has determinado en amor, en compasión y en misericordia. Porque aprendemos de ti, Padre, que fuiste un esposo para el pueblo de Israel y que a pesar de que en ocasiones no valoró ese amor que tú les brindaste, siempre existió, Padre, la misericordia y la compasión. Te pido, Señor, que seas con nosotras así. También te pido, Señor, que nos permita siempre santificarnos, seguir conociendo y aplicándolo en nuestra vida diaria, porque sabemos que si nuestro esposo está saludable, su mente está contigo, Señor, nuestras familias van a estar de manera correcta. Permítenos siempre enseñar ese amor hacia ti y desarrollar los frutos del Espíritu que necesitemos, Señor. Te pido también que bendigas a todos y cada una de las familias que integran tu iglesia, que podamos seguir avanzando, enseñando a estas generaciones futuras. Te pido también, Señor, que bendigas a las autoridades, tanto civiles como de nuestra iglesia, y que siempre derrames de tu Santo Espíritu para que nos puedan guiar. A nosotros danos un oído circuncidado, un oído presto, para que podamos siempre atender a tu voz y podamos siempre llevar tu voluntad a nuestra vida diaria. Te pido, Señor, que si en nuestro corazón no hay la humildad suficiente para aprender, yo te pido que nos la des, Señor, que nos des esa humildad, la sabiduría y la prudencia que necesitamos para poder aprender de ti y poder amar a nuestros esposos, Señor, porque sabemos que el amor viene de ti, Señor. Tú eres amor y sabemos que si lo demandamos a ti, nos vas a, nos vas a llenar nuestro corazón de amor para que nosotros podamos expresarlo, podamos manifestarlo a nuestras familias. También te pido, Señor, que seas con mis hermanas, que si hay alguna necesidad en su corazón, por la cual no esté expresada, tú que conoces los corazones, Señor, te pido que atiendas a sus súplicas y que conforme a tu gran misericordia y amor les responda, Señor.
También te pido, Señor, que si hay alguna enfermedad en nuestro ser, también te pido que si es tu voluntad que alcancen la sanidad, yo te pido que se las otorgue. Si no fuera así, abre sus ojos, sus oídos, sus sentidos para que en estas situaciones difíciles pues puedan ver tu presencia, Señor, porque sabemos que todas las situaciones adversas, todas las situaciones positivas siempre traen mensaje para nosotros. Te pido todo esto juntamente con el perdón de nuestras faltas y también pidiéndote, Señor, que nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si tú nos permites el día de mañana levantarnos, Señor, yo te pido que siempre tengamos en nuestra boca una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti. Señor, permítenos siempre valorar el amor que nos tienes y esa misericordia que, que día con día nos sostiene, Señor. De todo esto te lo pido, no por méritos que tenga, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues muchas gracias por estar ahora sí que al pendiente de las escuelitas y pues esperando que les sea de utilidad. Les mando un fuerte abrazo, paz a vosotras.